Bienvenidos una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero compartir con ustedes, hablar un momento en este video sobre la palabra etiquetas y esto en un contexto de escatología. Vamos a hablar de algunas etiquetas que se usan en escatología. Primero vamos a ver qué significa esta palabra etiqueta o etiquetas. Y tengo una definición bastante interesante que encontré. Fíjese lo que dice: clasificación o categorización. También puede referirse a una etiqueta como una categoría o clasificación o asignada a algo para su identificación o organización. Mire qué interesante esta palabra, identificación o organización. Vamos a subrayar. Entonces, categoría o clasificación asignada a algo para su identificación o organización. Como por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo nada más, como las etiquetas en un sistema de archivo o en la web. En general, y esto es interesante, en general, etiqueta se refiere a algo, vamos a poner en negrita, a algo que se adhiere a otra cosa para identificarla, clasificarla o proporcionar información sobre ella. Así que la palabra etiqueta significa eso, para identificar algo o clasificarla o proporcionar información sobre ella. Es decir, si etiquetamos en escatología ciertas etiquetas que vamos a ver ahora, es solamente para identificar qué enseña esa etiqueta o ese grupo o esa organización que se encuentra detrás de esa etiqueta, qué enseña. Entonces, para eso se utiliza las etiquetas. Vamos a ver algunas etiquetas dentro de la escatología, que no son muchas, son poquitas. Vamos a ver. Por ejemplo, las más conocidas son estas etiquetas como premilenial, amilenial, y aquí tengo lo que es pretribulación y posttribulación. Aquí dentro de lo que es pretribulación o posttribulación también hay otra etiqueta que ahora vamos a ver en un momento. Entonces, las etiquetas, por ejemplo, para premilenial, sabemos que a través de esta etiqueta sabemos qué enseña un pastor o una iglesia. Podemos identificar a través de esta etiqueta qué es lo que cree o qué es lo que está enseñando. O puede ser al revés. Directamente puede alguien estar enseñando escatología, por ejemplo, sobre la segunda venida de Jesús. Puede estar predicando sin utilizar estas etiquetas. Así todo, nosotros es inevitable que no identifiquemos cierta enseñanza de ese pastor a través de estas dos etiquetas. Es casi imposible escapar de estas dos etiquetas, premilenial, amilenial, y también las otras dos etiquetas que tenemos aquí, pretribulación y posttribulación. Así que no podemos escapar de estas dos etiquetas, incluso sin que el pastor utilice estas etiquetas. Cualquiera se va a dar cuenta a cuáles de estas etiquetas pertenece ese pastor, su enseñanza, especialmente su enseñanza, bajo qué etiqueta está. Nos vamos a dar cuenta. Por supuesto, no todos conocen, no todos los cristianos, especialmente los nuevos, no van a saber qué significa. Primeramente, obviamente, no van a saber de qué se trata estas etiquetas, porque hay que reconocer que estas etiquetas surgen de los seminarios teológicos. De ahí nacen, de ahí es donde nacen
estas etiquetas. Estas etiquetas no nacen, ni siquiera vemos estas etiquetas dentro de la Biblia. No existen estas etiquetas en la Biblia. Así que esto nace en los seminarios teológicos. De ahí surgen estas etiquetas. Si ningún pastor hubiese usado estas etiquetas, no estaríamos hablando, jamás hubiésemos hablado de estas etiquetas. Pero estas etiquetas surgen de los seminarios teológicos, es de los pastores mismos que en un momento determinado comenzaron a utilizar estas etiquetas, y esto por supuesto se regó por todas partes a través de los años. Entonces, en primer lugar, estas etiquetas surgen de los mismos pastores o maestros que alguna vez comenzaron a utilizar frente a su congregación, en el púlpito, predicando, comenzaron a utilizar estas etiquetas. Así que surge principalmente de los mismos pastores. Si ellos no hubiesen usado nunca estas etiquetas, no habría conflicto, vamos a decir. Pero así todo, es bueno que existan estas etiquetas, porque no es que sirven para bueno, sí se utilizan en algunos casos se utilizan para debatir. Algunos pelean, otros discuten, pero siempre hay que debatir dentro de un contexto escatológico. Es bueno debatir, no pelear, sino discutir cualquiera de estas dos etiquetas. Así que en un sentido también, porque muchos dicen que las etiquetas sirven solamente, especialmente en un contexto escatológico, sirve solamente para dividir. Bueno, en un sentido eso es bueno, porque si hablamos de una división bíblica, es bueno. Si hablamos de una división no bíblica, por supuesto que es malo. Pero dentro de la escatología, en un contexto escatológico, la división entre cualquiera de estas etiquetas la intención debe ser buena, porque fíjese que en un contexto de escatología, por ejemplo, el apóstol Pablo es claro, la palabra de Dios es claro. Fíjese lo que dice, por ejemplo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2 al 3. Voy a dar solamente como ejemplo las palabras que usa aquí el apóstol Pablo, para que usted se dé cuenta que las divisiones entre la verdad y el error es necesario. Esa división entre la verdad y el error es necesario. Pero muchos pastores pasa que surge el problema de la convicción, de que hay muchos pastores que no están convencidos de la escatología que enseñan. Por tanto, a esos pastores que no están convencidos dentro de la escatología, que en este punto hay que dejar claro que la escatología primeramente debe ser bíblica, y la escatología también es una doctrina importante, porque también están aquellos que dicen que la escatología no es esencial, que no es una doctrina esencial. Sí, es una doctrina esencial. Todo el consejo de Dios en las Escrituras es importante. No existe eso en la Biblia, no existe eso de que la escatología, la segunda venida de Jesús, el arrebatamiento, todo lo que tenga que ver con la escatología, en la Biblia es claro que es importante. Todo es importante dentro de las Escrituras, dentro de lo que Dios dice en su palabra, todo es importante. Por eso debemos anunciar todo el consejo de Dios. Así que en escatología sucede que hay muchos pastores que no tienen convicciones acerca de su escatología. Entonces, algunos le tienen miedo a estas etiquetas: premilenial, amilenial, pretribulacionista, posttribulacionista. Le tienen como una especie de miedo
porque uno se puede dar cuenta que no están convencidos, no tienen convicciones de lo que están enseñando. Ese es el problema que yo personalmente puedo ver. Entonces, resulta también que estos pastores que tienen dudas, que no tienen convicciones acerca de su escatología, dentro de cualquiera de estas etiquetas, no tienen convicciones porque también resulta que cambiaron su posición escatológica. Antes creían una cosa y ahora creen otra cosa. Dentro de cualquiera de estas etiquetas hay pastores que antes enseñaban una cosa y ahora enseñan otra cosa. Fíjese que no estoy utilizando, imagínense que aquí no haya ninguna etiqueta, no hay etiqueta aquí. Imagínense, simplemente digo que bíblicamente, sin utilizar etiquetas, fíjese mi expresión. Hay pastores que antes enseñaban una cosa y ahora enseñan otra cosa. Esa es una realidad. Y presta atención que no estoy utilizando ninguna etiqueta. Por eso es importante también la expresión, porque hay pastores que no utilizan estas etiquetas, pero aquellos cristianos más maduros que también enseñan la Biblia, ya sea pastor o no, y tienen ese don de enseñar la Biblia, se dan cuenta de que ciertos pastores que no van a utilizar ninguna etiqueta, cualquiera se va a dar cuenta a qué etiqueta pertenece. Entonces ahí es donde surge también el discernimiento que hay que tener para identificar, sin utilizar las etiquetas, para identificar o darse cuenta, discernir de que cierto pastor antes enseñaba una cosa y ahora enseña otra cosa. Así que, pero al final, como dije al principio, las etiquetas solamente sirven para identificar algo. Ese algo, la pregunta debe ser si ese algo, esa enseñanza, tal enseñanza, dentro de la escatología o dentro de lo que sea, fuera de la escatología también, para identificar si lo que enseña es bíblico o no, si está dentro de la verdad de Dios o tiene algún error que otro. Esto también aplica para esas etiquetas que se utiliza, por ejemplo, bautista, pentecostal, presbiteriano, y hay alguna que otra más etiqueta seguramente, pero fíjese que solamente sirve para identificar qué enseña y qué no. El punto es, lo más importante no está en la etiqueta en sí. Decimos bautista porque dentro de ese título o detrás de ese título hay enseñanzas, y ahí es donde debemos discernir si esas enseñanzas son bíblicas o no. Así que cuando decimos iglesia bautista, iglesia pentecostal, iglesia presbiteriana, lo importante es si ese pastor, si esa iglesia, si esa comunidad de cristianos están dentro de la verdad bíblica o no, si ese pastor está enseñando bíblicamente o no, si esa iglesia es bíblica o no. Así que esas etiquetas, cualquier etiqueta, sirve solamente para identificar cierto movimiento, cierta organización, cierta comunidad, si es bíblica o no, si está dentro de la verdad de Dios o no. No estamos hablando aquí de perfección, estamos hablando solamente de si están predicando o enseñando la verdad como Dios ha establecido en su palabra. No estamos hablando de perfección, no existen iglesias perfectas, existen iglesias bíblicas. Eso hay que entender también, no existen iglesias perfectas, existen iglesias bíblicas. En ese sentido debemos tener el discernimiento de que hay cosas muy básicas dentro de lo que la Biblia enseña. Por ejemplo,
la divinidad absoluta del Señor Jesús y también su humanidad. Nadie puede negar, por ejemplo, la divinidad de Jesús cuando caminó sobre este mundo. Esa es una verdad básica que nadie puede negar. Si dice que es cristiano, debe entender, creer, por ejemplo, en la muerte y resurrección del Señor Jesús. Eso es una verdad, está en el puesto número 1 de la verdad bíblica, de la verdad de Dios, la muerte y la resurrección del Señor Jesús, y que ahora está a la diestra de Dios Padre. Eso nadie puede negar eso. Si alguien que dice ser cristiano no cree en eso, entonces claramente es evidencia de que no es un verdadero cristiano, de que no ha nacido de nuevo. Entonces, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 2 y 3, dice Pablo, fíjese qué importante que es la escatología para Pablo. Presta atención lo que va a decir Pablo en un contexto escatológico. Dice Pablo que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie, fíjese qué importante esto, nadie os engañe. Nadie os engañe. Esto es importante lo que dice aquí la palabra. Nadie os engañe. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Fíjese que es en un contexto escatológico. Pablo está preocupado, a Pablo le importa y mucho la escatología, porque dice claramente en el verso 3, nadie os engañe. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Entonces aquí claramente existe una división entre la verdad y el engaño. Es importante la división cuando hablamos entre la verdad y el error. Pablo dice claramente aquí, nadie os engañe. Quiere decir que claramente a estos cristianos de Tesalónica estaban intentando, otros maestros estaban intentando engañar a estos cristianos, porque aquí claramente Pablo dice, nadie os engañe. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Así que para Pablo, primero y principal, la escatología es muy, pero muy importante. Y aquí voy a estar dejando debajo de este video, por otro lado, para que usted entienda qué significa esto del día del Señor, el día del Señor. El pastor John MacArthur enseña muy bien bíblicamente qué significa esto del día del Señor. Voy a estar dejando ese enlace debajo de este video para que usted entienda qué significa eso del día del Señor. Pero básicamente es la venida del Señor Jesús en Apocalipsis 19, que también lo habla el propio Señor Jesús allí en Mateo 24. Esto no está hablando aquí Pablo del arrebatamiento de la iglesia. Pero voy a estar dejando ese enlace debajo de este video para que usted comprenda qué significa esto. Pero el punto aquí es que claramente Pablo está hablando en un contexto escatológico. Nadie os engañe en ese sentido escatológico, nadie os engañe. Hablando también de esa palabra división, porque ya dijimos que estas etiquetas premilenial, amilenial, pretribulacional, posttribulacional, y la otra palabra es mid-tribulacionismo. Esta es la otra posición, la otra etiqueta, mid-tribulacionismo, que no es muy conocida, pero es importante agregar aquí esta etiqueta. Entonces, también voy a estar dejando otro enlace. Para no hacer más largo este video, voy a estar dejando otro enlace para que usted comprenda qué es, para aquellos que quizás no saben, qué es el premilenialismo, el amilenialismo, o qué significa cada etiqueta que usted ve aquí. Hablando de esa palabra división, dijimos entonces que estas etiquetas
sirven solamente para identificar si una enseñanza es más bíblica que la otra. Si una enseñanza dentro de la escatología, si esa escatología es más bíblica que otra escatología de ciertos maestros o pastores o de ciertas iglesias que tengan estas etiquetas, nosotros solamente debemos entender que podemos identificar, no utilizando incluso estas etiquetas, podemos darnos cuenta de si lo que el pastor está enseñando es bíblico o no. Si se conocen estas etiquetas, que probablemente todos lo conozcan hoy en día, especialmente a través de la internet, todos seguramente conocen qué significa el premilenialismo o el amilenialismo, y también estas etiquetas de pretribulacionismo o post-tribulacionismo. Digo todos, pero obviamente es una exageración decir todos, pero podríamos decir casi todos. Entonces, habló el propio Señor Jesús de la división, porque el propio Señor Jesús dice la palabra en Lucas 12, 51, dice Jesús que pregunta: ¿piensan que vine a traer paz a la tierra? No, vine a causar división entre las personas. Vine a causar división entre las personas. De ahora en adelante las familias estarán divididas. 3 a mi favor y 2 en mi contra. O 2 a favor y 3 en contra. Entonces, claramente el Señor Jesús divide. La persona del Señor Jesús y su mensaje divide. Claramente, porque Jesús tiene un mensaje. El Evangelio de Jesús que nosotros proclamamos siempre va a dividir. Jesús mismo y su mensaje, es decir, el Evangelio, su enseñanza sobre el reino de Dios y las implicaciones de seguirlo, pueden provocar conflictos y divisiones en las relaciones humanas. Jesús habla de que su mensaje confrontará las lealtades más profundas y causará separación incluso dentro de los hogares, ya que algunos aceptarán su enseñanza y otros lo rechazarán. La espada que habla aquí Jesús, a la que se refiere, simboliza la división y la confrontación que su mensaje va a provocar. Jesús dijo claramente, por ejemplo, en Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida. Presta atención que no dice que Él es una verdad, no, una verdad dentro de tantas verdades, no. Jesús es la verdad, la única verdad, no alguna verdad, no, Él es la verdad. Entonces, en ese sentido, Jesús causa división entre la verdad y la mentira, la verdad entre la verdad y el error. Así que interesante aquí la palabra división que se usa para con el Señor Jesús. También tenemos división. Estamos hablando aquí de una división sana, de una división buena que sirve, que edifica. Dice 1 Corintios 11, 19, dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Esto en un contexto de la cena del Señor, pero interesante que en 1 Corintios, dentro del mismo libro, se usa también esta palabra división. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:10 dice Pablo: os ruego pues, hermanos, verso 10, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Es un mandato, que habléis todos una misma cosa. No se usa aquí la palabra diferentes cosas, que todos hablen lo que quieran, según lo que le parezca al pastor o al otro. No, dice todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
Esto, por ejemplo, lo que dice aquí Pablo, no existe este mismo pensamiento, no existe este mismo parecer en el contexto escatológico. Lamentablemente, esto no existe. Y aquí vemos que la palabra dice claramente, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así que las divisiones bíblicas siempre existen porque alguien está en la verdad y el otro no, o el otro está casi en la verdad porque hay ciertos errores, porque existen los errores claramente, pero el propósito de Dios y su palabra es que todos habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Esto Pablo lo dice en el capítulo 1 de 1 Corintios, verso 10, y fíjese lo que dice en 1 Corintios 3. Pablo dice en 1 Corintios 3, 1, dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es decir, que hay cristianos que son cristianos, pero son carnales. Verso 2, porque aquí dice Pablo, como a niños en Cristo, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Así que hay cristianos que son carnales. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, y no sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombre? Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Entonces, quería compartir esto con ustedes, entender qué significa estas etiquetas. Cuando se utiliza ciertas etiquetas, entender a qué nos referimos con eso. Entonces es importante entender esto, porque hay muchos pastores o maestros que parece que le tienen temor a estas etiquetas dentro de la escatología porque no tienen convicciones. Ese es el problema que hay, que no hay convicción, porque resulta que antes creían algo, antes enseñaban algo y ahora enseñan otra cosa. Así que no son pastores o maestros con convicciones. Eso es importante entender. Quería compartir este video con ustedes. Saludos, bendiciones, comparta este video, comente y suscríbase a este canal.